Cuando vayamos a hacer las texturas para un modelo, conviene establecer primero cuál va a ser el tamaño máximo de nuestra textura que vamos a utilizar. Como guía aproximada, yo os diría que utilizáramos texturas 4096 para personajes muy detallados que vayan a salir en primer plano. 4096 sería en total, se puede dividir en una textura de 2048 y dos de 2024, por ejemplo. Para armas en juegos de primera persona y personajes cartoon, yo usaría texturas de 2048. Para props importantes, es decir, objetos con los que vaya a interaccionar el personaje, palancas, pantallas de ordenador y demás, unos 1024. Y para el resto de props, 512 o 256. Depende siempre mucho también del estilo gráfico que utilicéis. Incluso podéis hacer un videojuego en el que no utilicéis texturas. Tampoco es necesario que todas las texturas de un mismo material tengan el mismo tamaño. Para optimizar el uso y el tamaño de las texturas podemos utilizar algunas texturas un poco más pequeñas incluso dentro del mismo material. Por ejemplo, tengo aquí un material que utiliza una textura difusa 2048 y una textura normal 2048. Aquí han reducido el tamaño de la textura normal a 1024 y aquí han reducido el tamaño de la textura difusa a 1024. En este ejemplo de aquí se ve prácticamente igual, no se nota la diferencia cuando reduzco el tamaño de la difusa a la normal. Y aquí en este ejemplo, si os fijáis, aquí se ven como unas bandas un poco extrañas cuando reduzco el tamaño del mapa de normales a la mitad. Entonces en este caso lo ideal sería utilizar pues este mapa de aquí porque utilizo texturas más pequeñas y no se me nota una diferencia significativa. Dependiendo mucho del modelo y de la textura, a veces nos convendrá reducir el tamaño de la difusa, a veces el del tamaño de la normal. Mi consejo es simplemente que probéis. Cuando tengáis vuestro mapa 2048 de normal y difuso, lo voy reduciendo y voy viendo el efecto que tiene y me quedo con el que se vea igual que el original, pero con las texturas lo más pequeñas posibles. Yo, por ejemplo, lo que he hecho muchas veces ha sido reducir el tamaño del normal a la mitad, pero en este caso pues, se ve peor y se nota peor. Cuando hagamos una textura, deberíamos empezar utilizando un archivo que sea el doble de alto y el doble de ancho que el archivo final. Si yo mi textura final quiero que sea de 2048, debería empezar con una imagen 4096. Porque cuando estoy trabajando con la imagen y ya tengo la imagen final y definitiva con todos los detalles y la reduzco, los detalles se aprovechan más que si yo trabajo directamente sobre la imagen 2048. Además, si tenemos que rescalar las UVs, algún trocito se nos queda con muy poca resolución o mi texel density no es la que yo quiero, pues puedo hacer zoom en la textura. Puedo coger ese trozo, ampliarlo y voy a seguir teniendo una resolución aceptable. Lo mismo sucede cuando hagamos bakes. Si yo tengo en este ejemplo esta malla low poly, le quiero transferir los detalles de esta malla low poly de aquí en forma de mapa de normales y le doy una resolución X, me pueden aparecer este pixelado, estos dientes de sierra, porque me está proyectando los detalles de este modelo sobre las UVs de este modelo utilizando una resolución X. Si yo esa resolución la aumento, esta parte de aquí se me puede quedar mejor definida y a la hora de después comprimir la textura, hacerla más pequeña y conseguir mi tamaño de textura final, puedo conservar mayor cantidad de detalles que si hago el bake directamente con este tamaño. Cuando los motores de videojuegos necesitan una textura porque van a utilizarla en un modelo que se tiene que cargar, lo que hace el motor es leer la textura del disco duro y la guarda en una memoria más rápida para poder manejarla más fácilmente. Todas las texturas se van guardando en esta memoria y se van procesando de una en una. Aunque esto puede cambiar un poco porque puedo tener varios procesadores o varios hilos o puedo tener varios núcleos que están trabajando con varias texturas a la vez. Pero cada procesador va a tener que trabajar en las texturas de una en una. Por esto, si yo tengo muchas texturas pequeñas, se me puede ralentizar el juego, porque no se pueden procesar todas a la vez, tienen que ir en orden. Por otro lado, si yo cojo todas las texturas de muchos objetos y las pongo en una sola textura gigantesca,
y el juego solamente necesita cargar uno de los objetos que están en esa textura, va a tener que cargar toda la textura entera, incluidas las partes que no necesito, para poder representar en pantalla ese objeto. Estamos perdiendo rendimiento porque el juego está cargando todos esos trozos de textura que después no va a utilizar. Esto significa que para cada modelo que se vaya a cargar en conjunto, todo agrupado, tenemos que intentar tener solamente una o dos o tres texturas y tenemos que intentar separarlas del resto de modelos que no se vayan a cargar conjuntamente. Por ejemplo, en el Borderlands 2, como la munición aparece muy frecuentemente, lo que se hace es usar una misma textura para toda la munición y que siempre está cargada. El ordenador al principio del nivel coge esta textura, se la guarda en memoria y continuamente está accediendo a ella porque la munición en este juego aparece continuamente, cada vez que matas a un enemigo, cada vez que abres una caja, continuamente. De esta manera no tiene que decir, ¿dónde está la textura de las balas estas? Vale, pues la cargo. ¿Cuál es la textura de los cartuchos de escopeta? Vale, pues la cargo. Lo tiene todo guardado dentro de una misma textura porque sabe que continuamente la va a tener que utilizar. Otra forma de optimizar toda la manera en que el ordenador utiliza las texturas es utilizar los canales de color de las imágenes para guardar información que no necesariamente sea de color. Las imágenes de ordenador normalmente pueden tener 4 canales: canal rojo, canal verde, canal azul y en algunos casos el canal alfa. Los canales son Los canales de color son básicamente texturas en blanco y negro que le dicen a la pantalla del ordenador qué píxeles se tienen que iluminar y con qué intensidad en cada momento. El canal rojo le está indicando a la pantalla del ordenador de qué intensidad tienen que ser los píxeles de color rojo de esa zona. Que puede ser muy intensa, es decir, blanco en el canal rojo, o apagado, que sería negro en el canal rojo. Lo mismo sucede con el canal verde y con el canal azul, y lo que hace es como si se superponiesen estas tres imágenes para generar una imagen en color. Y el canal alfa nos sirve para representar la transparencia. Pues bien, algunos de los mapas o algunas de las texturas que nosotros vamos a utilizar son imágenes en escala de gris. Y lo que puedo hacer es utilizar el canal rojo para guardar una imagen en escala de gris, el canal verde para guardar otra imagen en escala de gris, el canal azul para otra imagen en escala de gris y el canal alfa para otra imagen más en escala de gris. Estas imágenes pueden no tener nada que ver entre sí, puede que no tengan información de color, y cuando las veo todas juntas no tienen sentido, porque esos canales no me están dando información sobre una imagen, me están dando otro tipo de información, no me están dando información de color. Un ejemplo son las texturas del Overwatch. Aquí yo tengo una textura difusa, una textura que me da información de color, y tiene el canal rojo, verde y azul. Si os fijáis, esta textura es así de color rojizo y el canal rojo es más claro. Eso significa que los píxeles rojos brillan en mi pantalla con mayor intensidad, mientras que los píxeles azules brillan con menor intensidad. Y así se me forma esta imagen que es de color predominantemente rojo. Pues bien, yo puedo tener para mi videojuego una imagen en escala de grises como esta de aquí, que me da información pues, sobre la altura de estos ladrillos, de cómo para adentro o cómo para afuera están estos ladrillos. Si yo esta textura la quiero poner ella sola, me ocuparía un canal rojo, verde y azul. Pero como está en escala de grises, solamente necesito un canal. Lo mismo aquí con el canal especular o de metalicidad en este caso. Así que yo puedo combinar este mapa de altura y este mapa de especular en una misma textura. Así, en vez de tener dos texturas, una para que me dé información de la altura, que sea canal rojo, verde y azul, y otra para la información de especular y metalicidad en otra textura que también está utilizando otros tres canales, puedo tener una única textura que está utilizando el canal rojo,
verde y azul para darme la información de altura, especular y metalicidad, que sería esta de aquí. Esta imagen, si la represento como una imagen normal, pues no tiene sentido, pero es porque no me lleva información de color, me lleva información sobre altura, especularidad y metalicidad. Estos mapas los iremos viendo más adelante y lo entenderéis al final. Cuando terminemos toda la parte de texturas, os volveré a explicar un poco cómo se hace para meter de la manera más optimizada y utilizando la menor cantidad posible de imágenes toda la información de nuestras texturas. Vamos a ver por encima algunas de los distintos tipos de texturas que se pueden utilizar en videojuegos y más adelante, conforme vayamos viendo las texturas normales, difusas y demás, iremos haciendo hincapié en cómo se hace en concreto, cómo se consigue este tipo de efectos. Las texturas tileables son texturas que se repiten en una o varias direcciones. Por ejemplo, yo tengo aquí un tejado y como veis estas tejas pueden ir por aquí y continuar. Pueden ir por aquí y continuar. Pueden ir por aquí y continuar. Y me generarían un efecto similar a este. Bien, si os fijáis, este ladrillo que tiene aquí esta mancha negra se repite una y otra vez. Esto nos permite tener mayor cantidad de píxeles en pantalla, mayor texel density y nos puede dar la impresión de que todo tiene mayor resolución de la que en realidad tiene. Tenemos que intentar evitar que se repitan demasiado para que no se vea el patrón, como sería el caso de este punto de aquí, que se puede llegar a notar, sobre todo si lo estás buscando. Y también lo podemos ocultar pues con detallitos tipo vegetación o texturas que le pongo por encima, con geometría, con detalles. En la parte de texturas difusas veremos un poco más sobre cómo hacer este tipo de patrones que se vayan repitiendo. Las detail textures o texturas de detalle son texturas que se cargan solamente cuando el personaje se acerca a ellas. Se usan sobre todo para darle más detalle a paredes cuando el personaje se está acercando, para darles como un efecto de rugosidad. Aquí por ejemplo tengo una textura normal que cuando me acerco mucho pues se ve pixelizada. Y aquí tengo una detail texture que lo que se hace es se pone encima de esta otra textura cuando el personaje está cerca y se le da un efecto como si estuviese rugoso, como si tuviese mayor detalle del que en realidad tiene, se camufla un poco los píxeles. Cuando me acerco pues tendría los píxeles normales de esta textura, pero yo le puedo aplicar una textura detalle que se repita muchas veces y que me dé esa impresión de que está más detallado de lo que en realidad está. Esto obviamente tengo que preparar el modelo y tengo que preparar las texturas detail para que no se note demasiado la transición de cuando me acerco, pues de repente cambia mucho el material o cambia mucho la forma de ver mi pared o el objeto que tenga aplicada a esta textura. Una idea similar a las detail textures son los decals. Los decals son texturas que se proyectan sobre las UVs de otro modelo, pero a diferencia de las detail textures se cargan a cualquier distancia y se suelen usar sobre todo para detalles concretos tipo grafitis o suciedad. Yo tengo un mundo con una textura que se repite, es así aburrido, pero yo le puedo poner encima una textura nueva que sea como de un camino. Pues esto sería un decal. Los decals se suelen usar para añadirle personalidad o detalles a los niveles y también como una forma de romper la monotonía en modelos que tienen texturas muy repetitivas o que le aplico una textura tileable y se repite muchas veces y no quiero que se vea ese patrón, pues le puedo aplicar un decal encima y se me rompe esa monotonía. Se pueden utilizar como una herramienta a la hora de generar los niveles, como sería este ejemplo de aquí, o también se pueden utilizar de forma interactiva en forma de, por ejemplo, salpicones de sangre encima de las paredes o sprays de videojuegos que el personaje pues, puede ir colocando sobre las paredes. Otra forma de utilizar las imágenes en nuestro juego. Otra forma de utilizar las imágenes en nuestro videojuego es en forma de sprites. Las sprites son imágenes que se van a utilizar para representar objetos del mundo o de la interfaz, pero que no forman parte de un modelo 3D.
sino que son simplemente imágenes planas que se muestran en pantalla. Esto se ha utilizado muchísimo en videojuegos 2D y al inicio de los videojuegos. Por ejemplo, en Doom todos los objetos son totalmente planos. Esta escopeta es una imagen plana que tiene transparencia. No hay objetos 3D en este mundo. Es todo una ilusión creada utilizando imágenes 2D. Entonces, por ejemplo, para todos los personajes de este juego, tuvieron que hacerlos en 2D y vistos desde todos los ángulos. Entonces, dependiendo de dónde esté el personaje, utilizan una imagen de ese personaje visto desde cada uno de esos ángulos. Tened en cuenta también que muchas veces las imágenes que se usan para los sistemas de partículas también se denominan sprites. Y por último quería introduciros un poco las texturas animadas. Cuando usamos texturas animadas no se utiliza normalmente los GIFs, el formato GIF, porque es un formato que está muy poco optimizado, suele ocupar mucho espacio y además tarda en cargarse. De hecho, puede tardar más en cargar un GIF que un vídeo. Una opción sería utilizar varias imágenes, una imagen para cada frame de nuestra animación. Esto tiene el problema de que supone bastante trabajo para el procesador o la gráfica porque tiene que ir cargando muchas imágenes pequeñas en vez de una sola. La opción que yo personalmente he utilizado más es utilizar una imagen grande que normalmente se llama Sprite Sheets, que contiene todos los frames de la animación, y mediante programación se va seleccionando qué parte de la imagen hay que utilizar para cada frame en cada momento. Esto además nos permite tener, como en este caso, varias animaciones en una sola imagen, y de esta manera puedo cargar una sola imagen grande para este personaje en vez de tener muchas imágenes pequeñitas.